Desde que ellos vieron que esta no era una ley que se refería a eso, el 90% se fue. Aquí cualquiera construye en una finca lo que se le da la gana. No, usted no tiene por qué construir lo que se le da la derecho de gana. propiedad No, y yo soy el dueño de ese usted terreno. como un lote que está ahí en la Gustavo Mejía Ricard con Winston Churchill, que se llama, para que tú veas cómo es la influencia del poder. ¡Por Dios! Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla Conmigo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Legisla Conmigo. Y hoy tenemos un capítulo en el que vamos a hablar de un proceso que vivimos estos últimos años en la Cámara de Diputados y que yo creo que es uno de los principales logros del actual Congreso, de esta gestión del Congreso 2020-2024, en el que finalmente se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Ese es un proyecto en el que yo trabajé durante casi 2 años en una comisión bicameral presidida por la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, y que finalmente logró convertir en ley la esperada Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Y hoy me acompaña uno de las personas que más sabe de esa materia en el país, a quien yo conozco mucho antes de que él me conozca a mí, porque viene hablando y promoviendo los temas que son importantes para vivir mejor en una ciudad. Y es Marcos Barinas. Le doy la bienvenida. Está con nosotros, quien fue también asesor de la comisión bicameral que finalmente rindió el informe para que se pudiera aprobar este proyecto de ley. Bienvenido, Marcos. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarme. Y como tú has legislado conmigo, para mí tú tenías que ser un protagonista de este podcast. Ay, qué bueno. Eso está bien, eso de legislar conmigo. Está bueno porque eso pasó. Yo de verdad que de esa experiencia de 2 años de ese proceso de estudio de ese proyecto de ley para su posterior aprobación que ocurrió en diciembre de 2022, yo me llené de muchas esperanzas, o sea, tanto que hasta me gustó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, me di cuenta de verdad que dentro de ese espacio del Congreso y de esas comisiones hay mucho que hacer. Hay mucha gente buena trabajando. Claro, yo recuerdo cuando empezó el proceso que se llenó de diputados y desde que dijimos que esta no era una ley en la que se iba a decidir si un municipio iba a ser, si una sección, un paraje, iba a convertirse en municipio, si un distrito municipal se iba a mantener. Se fueron el 90%, porque tú sabes que el único interés que tienen los políticos, la mala política por el territorio, tiene que ver con el control que tiene político, partidario, que tienen del territorio. Entonces, desde que ellos vieron que esta no era una ley que se refería a eso y que era una ley que se refería a temas de desarrollo, de planificación, de ordenamiento, de participación social, de medio ambiente, el 90% se fue. Pero el 10% que se quedó era gente de la cual yo aprendí muchísimo, incluso gente que podrían ser desde el punto de vista teórico o tendencial opuesto a lo que yo pensaba. Aprendí mucho de ellos y me dio mucha esperanza de lo que ocurre adentro de ese espacio. De verdad que para mí en ese sentido, fue una muy buena experiencia. No en lo que ocurrió después, al final, porque ocurrió lo que siempre pasa, que nos pasamos 2 años trabajando con profundidad, con seriedad, convocando reuniones de diferentes sectores, con los diputados participando, los diputados aprendiendo, yo aprendiendo de los diputados, los senadores y todo. Y de repente, el último día, en 2 semanas del proceso de aprobación, se daña todo lo que duró 2 años de seriedad y concentración, simplemente por malas decisiones que se asumen desde cabezas de poder que ocurren en ese mismo espacio. Eso sí, para mí fue una mala experiencia, pero eso no le quita a la ley la importancia que tiene esa ley en relación a lo que debe ser el ordenamiento del territorio de la República Dominicana. Yo quiero que le expliquemos eso. Primero, me siento como súper identificado con lo que tú has dicho.
como diputado. O sea, eso de tú poder aprender de los demás, de tú poder ver que sí hay una oportunidad para hacer un buen trabajo. Tú lo viviste como asesor de la comisión durante 2 años y yo siento que ha sido como mi día a día en todas las otras comisiones en las que yo participo durante estos 4 años. Pero quiero que le expliquemos así como ordenamiento territorial for dummies. ¿Cómo se traduce eso? Para el que no sabe de eso, ¿por qué es importante que haya una normativa que no existía en nuestro país y hoy sí existe? Que como tú dices, en la recta final se trastocó y se mutiló un poco y se desfiguró. Pero en su esencia, yo creo que no dejó de ser un paso de avance. Claro. Y ¿por qué es importante? ¿En qué se traduce eso como en el día a día de una persona en la República Dominicana? Mira, la gente tiende a confundir mucho lo que es planeamiento urbano con ordenamiento territorial y hablan indistintamente de las dos cosas cuando no es lo mismo, ¿no? Y muchos creen que esta ley de ordenamiento territorial se refiere a los edificios y que esos edificios van a ser alto, bajito, lo cual no necesariamente se trata sobre eso. Porque el ordenamiento del territorio no se refiere solamente a las ciudades, no se refiere solamente al espacio construido, que uno tiende inmediatamente a pensar en el espacio construido. El ordenamiento del territorio se refiere a lo urbano, pero también se refiere a lo rural, ¿no? Y se refiere a esos espacios intermedios entre lo urbano y rural, que no sabemos qué son una cosa y otra, que es quizás uno de los impactos más altos que ha tenido el desarrollo en la República Dominicana. Porque precisamente por ese crecimiento de eso que llamamos ciudad sobre eso que llamamos no ciudad o rural, que es el campo, ese crecimiento físico está poniendo en riesgo aspectos muy importantes de la República Dominicana, como es el tema agrícola, el tema ambiental, el tema del agua, ¿no? O sea, grandes crecimientos de ciudades que se están pegando una con otra, y en medio de estas ciudades estaban los terrenos más fértiles, no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe. Ejemplo, Santiago Moca, por ejemplo, es un ejemplo muy usual, ¿no? Entonces, hay que distinguir eso. Ordenamiento territorial no es planeamiento urbano. El planeamiento urbano es una práctica dedicada exclusivamente a la planificación del espacio físico de las ciudades y de los aspectos que tienen influencia sobre ese espacio físico que llamamos la ciudad, y que definitivamente es controlada por un ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, porque se refiere a la ciudad. Sin embargo, el ordenamiento territorial se refiere a cómo organizamos el territorio para que ese territorio pueda ser productivo, pero al mismo tiempo que sea productivo, pueda ser un espacio que garantice que el futuro de la naturaleza prevé por encima de ese crecimiento artificial. Y a eso se refiere en específico. Incluso, tanto así que el ordenamiento territorial no debería, aunque en esta ley esa fue una discusión muy fuerte, estar vinculado al tema político-administrativo. No debería. Y eso fue una discusión fuerte. No debería, porque el fenómeno que está viviendo la República Dominicana es precisamente que ya el territorio de ordenamiento supera el municipio y supera la provincia y supera los estamentos a que nosotros estamos acostumbrados a utilizar como elemento de planificación. La metrópoli de Santo Domingo son mejor ejemplo. 11 municipios. 11 municipios, 3 provincias y 2 regiones al mismo tiempo. Imagínate tú cómo tú organizas y ordenas un territorio de ese tipo. Tú puedes ser el mejor alcalde del mundo del Distrito Nacional, pero si Santo Domingo Este te está mandando 200,000 vehículos diarios, no importa lo que tú hagas. Entonces, estamos hablando de que ya la República Dominicana requiere de otros esquemas organizativos y administrativos a escala de la realidad que está viviendo. A ver, dijimos, la ley no es la ley que aspirábamos, que se trabajó en la comisión y que se consensuó entre todos los sectores. Y eso es algo que suele pasar, como tú lo decías. A última hora, los grupos de poder se manifiestan y dicen, no, espérate, esto es lo que va, y bajan una raya. Una vergüenza. Y tú estás ante la disyuntiva de que, bueno, o nos quedamos entonces sin ley para seguir, sabe Dios cuántos años más discutiendo, porque no estoy de acuerdo con este aspecto, o simplemente, bueno, doy, como yo hice, que tomé un turno y dije, doy un voto crítico, voto que sí, porque hace falta, trabajamos en esto, pero crítico porque esto a última hora se desdibujó. Pero
¿cuál es o sea, como ventaja específica, como concreta de tener hoy la ley que no teníamos hace unos años? O sea, ¿en qué se traduce de manera concreta? Mira, o sea, se traduce en muchas cosas. Obviamente, el ordenamiento territorial y la planificación urbana vinculada al ordenamiento territorial, porque se refiere a uno de sus aspectos, son procesos que toman muchos años en manifestarse. O sea, las políticas y decisiones que tú tomas hoy, tú vas a ver que se van a reflejar en 20 años. En 20 años que tú lo vas a ver. Claro, claro. Por tanto, esta ley, la gente siempre quiere ver las cosas de una manera práctica. Rápido, sí. Como ha pasado un año y ¿de qué beneficio ha traído esa ley? Tú sabes, la gente empieza a decir eso. Mira, no va a traer ningún beneficio ahora mismo porque tú vas a ver los beneficios de eso en 30 años y la gente tiene que acostumbrarse a entender eso. En 10, 20 o 30 años que tú vas a empezar a ver los beneficios de esa ley que se van a traducir en, oye, piensa solamente en la cantidad de desarrollo inmobiliario que se está haciendo en este país sin ningún tipo de previsión de áreas verdes, de equipamiento comunitario, sin ningún tipo de previsiones ambientales, de preservación del suelo, de preservación de las especies, de preservación del agua, ¿no? Ningún tipo. Aquí cualquiera construye en una finca lo que se le da la gana, tú sabes. Piensa también en la manera en que en el país se ha ordenado el territorio a partir del ejercicio del poder. Yo decido dónde va un aeropuerto con un decreto, por Dios, tú sabes. Yo decido dónde se construye por un decretazo. Eso se acabó. Oye, esta ley establece que eso se acabó. Ahora, el que lo haga, lo está haciendo en contra de la voluntad del Estado y en contra de los principios bajo los cuales ese gobernante, que es el que tenemos actual, ha firmado en nombre de todos los demás que estuvieron antes y los demás que vienen ahora. Por tanto, el ejercicio del poder en términos de planificación en la República Dominicana ha cambiado. Y la práctica del ordenamiento del territorio y el urbanismo ha cambiado. Son otras reglas de juego que le va a tomar un tiempo a la gente entender cuáles son esas reglas de juego. También. Mira, tú dijiste, voy un chin para atrás, en un momento tú dijiste, no, porque antes cualquier persona tiene una finca y construía lo que le daba gana. Exacto. Yo te pregunto, sí. pero ven acá, haciendo abogado del diablo, si yo soy dueño de esa finca y yo tengo el título, ¿por qué yo no puedo construir lo que me da la gana? No, usted no tiene por qué construir lo que se le da la gana. Pero yo tengo derecho de propiedad y yo soy el dueño de ese terreno. Mira, eso es un grave error que hay en nuestro país respecto a cómo se maneja yo quiero que tú lo expliques, el territorio. Estoy de acuerdo. La gente se cree que, yo soy dueño de esta finca y ven la finca como un lote que está ahí en la Gustavo Mejía Ricard con Winston Churchill, que se llama Blue Mall, ¿verdad? Y dice, esta es mi finca, y en mi finca yo parqueo mi carro ahí arriba de la acera porque esta es mi finca. Pues no, a usted le permitieron construir, a usted le permitieron ejercer el derecho de desarrollar un lote bajo una serie de condiciones que establece la sociedad, bajo la cual la sociedad funciona. Una ciudad no funciona sin aceras. Una ciudad no funciona sin transporte público. Una ciudad no funciona sin agua. Si perdemos el agua, perdemos todo. Una sociedad no funciona sin drenaje. ¿Entiendes? Entonces, si de repente yo hago lo que a mí se me da la gana y yo construyo sin drenaje sanitario, yo construyo sin proveer aceras, yo construyo sin proveer las garantías espaciales necesarias para el funcionamiento de la sociedad, entonces, ¿qué es lo que yo soy? No, usted no tiene derecho a hacer lo que usted se le da la gana en su finca. Eso no es así. Eso no funciona así. Se pierde más con eso. Eso es el principio elemental de cómo funciona la sociedad. Y eso que tú estás diciendo tiene base constitucional. Claro. Yo estoy buscando aquí el artículo 51 de la Constitución que dice derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la propiedad. Pero la propiedad, lo dice la Constitución, cito, tiene una función social que implica obligaciones. Claro. Y eso se desarrolla a través de las leyes, en este caso, esta ley de ordenamiento territorial que garantiza un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenido de lo que se explota en ese territorio, en ese suelo, que tiene propietario, pero que usted no puede hacer lo que usted quiera en eso, porque como vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, para que todo el mundo viva de manera armoniosa, tienen que haber reglas de juego. Mira, el ordenamiento territorial tiene un peligro y yo creo que esta ley, de alguna manera, y las discusiones que tuvimos durante todo ese proceso tenían que ver con cómo controlar ese peligro. Y es que es autoritario el ordenamiento territorial. Es autoritario. Y mira, va en contra de todos mis propios principios. Pero es autoritario. Cuando tú determinas que es un área protegida, es autoritario.
esto, en estos límites, es un área protegida. No importa lo que ocurre. Si usted tenía un pedazo entre esa área protegida, el Estado está obligado a comprárselo. Está obligado a resarcir su inversión o a resarcir su espacio. Pero el Estado te puede definitivamente quitar tu propiedad para hacer un espacio ambiental protegido. Entonces es autoritario y hay que tener mucho cuidado con eso, porque una ley no puede convertirse en el instrumento para que un gobierno en específico tome decisiones sobre el territorio autoritarias. Y por eso esta ley se refiere también a los procesos bajo los cuales se generan esos permisos, el proceso bajo los cuales se toman esas decisiones y el procedimiento bajo el cual se toman esas decisiones y cómo se resarce al dueño o a la persona que estaba ocupando determinado espacio. En resumen, es buscando una armonía entre, ¿verdad?, el interés particular y el interés general y colectivo. Y que haya una armonía, pero cuando haya que decidir entre uno u otro, se superponga uno sobre otro, debe prevalecer el interés general, el interés colectivo. Ya tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero dejar de mencionar, porque tú sabes que fue una de mis batallas en esa ley y que al final fue mochado en el Senado, que es que porque si bien la ley de ordenamiento territorial no define el planeamiento urbano ni lo sustituye, sí establece de alguna manera las pautas generales que debe seguir ese planeamiento urbano. Y entre esas pautas generales, uno de lo que yo entendía que era los logros que yo había aportado en esa ley como legislador, era ese mínimo de áreas verdes que deben tener las ciudades para disfrute de sus habitantes. Siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que habla de 8 metros cuadrados por habitante de área verde que debe tener una ciudad. Y ese estándar mínimo, nosotros lo incluimos en el proyecto, en la comisión, de que los planes de ordenamiento territorial, los planes de planeamiento urbano que aprueben los ayuntamientos deberían contener ese mínimo, que pueden a partir de ahí tener más, porque las áreas verdes son lugares donde nos desarrollamos, donde podemos salir a esparcirnos, a distraer la mente, a que los niños jueguen, las mascotas, a hacer ejercicio. Es el disfrute y el punto de encuentro social, natural, en una ciudad que tenemos los municipios, los habitantes. Y eso lamentablemente quedó fuera. Yo sé que contamos con el apoyo tuyo para que eso fuera incluido. Y lo digo también porque ese fue un compromiso que yo hice cuando era candidato hace 4 años. Yo cuando viví en España y en los... y el motivo de incluir eso en la ley es porque lo vi en alguna de las leyes de ordenamiento territorial de las comunidades autónomas de España. Yo estudié una materia de derecho urbanístico allá. Y bueno, quedó fuera. Pero sí me alegro de que cada vez hay más conciencia y además hubo aunque sea un paso de avance, porque se puso en la ley, tú me podrás como recordar, de que el parámetro de las áreas verdes en la ciudad deberá ser proporcional a la población. O sea, ese criterio de proporcionalidad con la población sí quedó incluido. No. También se sacó. Eso fue... Ni siquiera se le puso el mínimo que nosotros habíamos puesto en la comisión. No, fue el gran logro que logró tu comisión, porque hubo incluso una comisión aparte para estudiar, una subcomisión para estudiar el área verde, era precisamente cambiar la noción de que las áreas verdes es un porcentaje del territorio y que debía hacerse en relación a las personas que habitan el territorio en base a una superficie. Si yo, 8 metros cuadrados por persona, por ejemplo, en lugar de decir el 8% del lote de alguien. Sí, porque no es lo mismo la cantidad de área verde que tú necesitas para un mismo territorio, si en ese territorio viven 100,000 personas, que si vive 1,000,000. La ley terminó en algo muy semejante y muy ambiguo. Mira. No se incluyó eso. Existe un espacio todavía de que se pueda manejar, porque por lo menos existe el parámetro. Hay un parámetro. Existe un parámetro de porcentaje que ellos establecieron de una manera totalmente antitécnica, porque no tienen, es una cosa incluso que no cabe ni siquiera en la matemática más elemental, para que tú veas cómo es la influencia del poder. Hablaron otra vez del famoso 8% que funcionaba en 1960, pero no en el 2020, pero se vinculó a un tema de densidad, de que a mayor densidad... Eso es lo que yo recordaba, que se había mantenido, que por lo menos era un poquito mejor. Existe una ventana en una contradicción, algo que no tiene, que una total contradicción, no es una decisión técnica, fue una decisión política, no una decisión técnica, pero todavía hay un espacio en el reglamento de mejorarlo. Pero los reglamentos siempre son muy cobardes. Sí.
Mira. Ese es el problema. Los reglamentos deberían de ser menos cobardes y ser más fuertes. Y aquí los reglamentos es algo que queda ahí y hay alguien en su propio deseo llevando ese reglamento, pero no se establece como algo importante que realmente podría tener el impacto positivo. El reglamento de este proyecto está en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano rector para todos los temas relacionados con el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Pero no va a hacer nada. Bueno, yo espero ser más optimista. No se va a hacer nada respecto a cambiar esos aspectos contradictorios que ocurrieron en esa ley. Y yo entiendo que debería ser más valiente y atreverse a otra vez cambiarlos y buscar el formato técnico para que se haga lo que le conviene a la gente. ¿Tú sabes cómo es posible hacer algo? Con buena política. Gracias por acompañarme en este episodio de Legisla Conmigo. Y cerramos con la reflexión, para mí, de que necesitamos mejores legisladores que vayan con un verdadero compromiso de pensar en el bienestar de la ciudadanía y de la población y no en los intereses particulares que terminan desfigurando proyectos que pudieron ser mejores y que no lo son precisamente por esas circunstancias. Bueno. Muchas gracias. Hasta aquí. Bien.